Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Privilegio el cual tú nos concedes de poder pararnos, Señor, en esta plataforma, Padre, todo con el propósito de enseñar tu palabra, Señor. Ahora que habremos de hacerlo, pedimos tu respaldo, pedimos que haya un mover de la unción tuya y que pongas sazón a esa palabra. Que la recibamos de buena manera, Señor, porque a través de ella se nos instruye, a través de ella, Señor, oh Dios, se nos da a conocer de manera abierta tu voluntad hacia la vida de los hombres, Señor. Háblanos a través de tu palabra y haz que hoy podamos prestar atención a ella y podamos ser receptibles a lo que tú tienes hoy preparado para nosotros, Señor. Oh Dios, pedimos que muestres tu misericordia como lo has hecho siempre. Si hay personas que son amigos y no te conocen, sálvales. Si hay personas que se han extraviado de la verdad y se han vuelto hacia atrás, hacia el mundo, sálvales. Atráeles de nuevo, Señor, a tu redil y extiende tu mano sobre los enfermos, sobre cada hermano necesitado, Señor. Aquellos que han escrito sus peticiones, ayúdales, respóndeles, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de Génesis y vamos a leer los versículos que nos corresponden desarrollar en esta noche. El verso número 4 en adelante es donde vamos a leer, verso 4 en adelante. El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre la continuidad de la vida de fe. Repito, la continuidad de la vida de fe. Dice la Escritura en el verso 4 al verso 8, cuando lo tenga me dice un amén fuerte. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre
de Jehová. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. Tome su asiento si es tan amable. La continuidad de la vida de fe. Es muy interesante cuando uno comienza a estudiar paso a paso acerca de lo que es el inicio que tuvo Abraham en su vida de fe, que ya lo hemos desarrollado en otros temas anteriores, pero no vamos a dejar solamente el inicio, sino la continuidad de esa vida de fe, porque eso es muy importante el entenderlo. Una cosa es principiar y otra cosa es continuar. Y voy a decirlo así, ahora que vamos a dar una pequeña introducción. De nada serviría que nosotros en los inicios de nuestra carrera espiritual diéramos un paso de fe. De nada sirve si lo damos, de nada sirviera si lo damos y si no nos decidiéramos a darle continuidad. Pero es muy importante también el hacer énfasis que se debe de iniciar, pero también continuar. O sea, ahí sí es bueno, mire hermano, porque así inicia la vida de todo hombre de Dios. Recordando un poquito, todos sabemos que Abraham fue llamado por Dios. En esos inicios fue llamado. Y cuando fue llamado por Dios, Dios mismo le da a conocer ciertos requerimientos, ¿verdad? Si él está dispuesto a hacerlo, entonces ahora le corresponde a él caminar por la fe, sin preguntar a dónde Dios habría de llevarlo. Todos nos recordamos cuáles son esos requerimientos, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, o sea, dice, a la tierra que te mostraré. Ahí es el inicio, hermano. Si él atendía, hermanos, esos requerimientos, estaba dispuesto a ponerlos en práctica, a obedecer a Dios, entonces ahora en lo demás, cuando dejes eso, entonces te irás a una tierra que yo te mostraré. Ese es el inicio. Lanzarse a vivir por la fe, a dejarse guiar por el Señor mismo. Si ese es el inicio, de la misma manera así es el inicio de todo cristiano que principia, que comienza su caminar en la vida del Evangelio. Vamos a analizar algunos versículos que nos hablan de ese principio. Y para ello voy a recurrir a una de las cartas del apóstol San Pablo, precisamente la segunda carta a los Corintios. Quiero que usted busque en el capítulo número 5, capítulo 5 a los Corintios. Vamos a leer el versículo número 6 y versículo 7. Dice la escritura allí, tomando estos versículos, ¿verdad? Como ejemplos de los inicios de una vida de fe. Dice el verso 6 y verso 7, así que vivimos confiados. ¿Ya lo leyó? Siga leyendo pues. Así que vivimos confiados, siga leyendo, siempre. Y sabiendo, no les escucho hermano, ¿lo buscaron el texto? Entonces léalo en voz fuerte. Y sabiendo que entre tanto que estamos, ¿a dónde? En el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, fuerte dígalo, no por vista. Eso es lo que quería yo que usted leyera. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos
y no por vista. Entonces, cuando una persona inicia su caminar en la vida espiritual, ¿cómo inicia? Inicia por fe. Es decir, que inicia confiando en quien lo llamó, porque la palabra fe es confiar, es confianza en Dios. Entonces, si una persona inicia, hermano, confiando en aquel que lo llama, es decir, deposita su fe en Él, ¿cómo tiene que ser su transitar, su caminar, su continuidad, diría yo? Tiene que ser por la fe, porque ya no andamos por vista, dice la frase, sino, dígalo fuerte, por la fe. Entonces repita conmigo: yo vivo por la fe. Porque ¿qué dice la Biblia? Y el justo por la fe vivirá. Demos un buen gloria a Dios en esta noche. Busque otro texto más en la Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer Colosenses 2, 6. Dice la escritura ahí: por tanto, dice Pablo a los hermanos de Colosas, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Te note cómo una vez más se nos da a conocer ese principio y esa continuidad que tiene que tener una persona que se ha lanzado a obedecer el llamamiento que Dios le ha hecho, porque todos fuimos llamados por Dios, así como Abraham. Entonces allí lo que da a conocer es esto: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. La pregunta es para usted: ¿de qué manera usted recibió al Señor? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros recibimos al Señor Jesucristo? Oh, yo creo que no ha engranado usted con lo que yo estoy enseñando. ¿De qué manera iniciamos nuestro caminar en el cristianismo? ¿En quién depositó su confianza? Que Él pagó por todos sus pecados. Hermanitos, en Cristo. Entonces nuestro iniciar es por la fe. Así, de la misma manera que habemos recibido al Señor, lo recibimos por fe y lo tenemos en nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Creemos que lo que Cristo hizo fue suficiente para expiar nuestros pecados. Creemos lo que dice Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Creemos que en la cruz Cristo dijo: telestai, telestai, telestai es. La frase consumado es, que Él pagó nuestras deudas. Yo lo creo. Y si lo creo, entonces significa que mi pasaporte, ahí le fue colocada una visa con sello, ¿verdad? Que yo voy a entrar, tengo la esperanza que yo voy a entrar y voy a estar para siempre con el Señor un día. Pero ¿qué me hace tener tal atrevimiento? La fe, correcto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, entonces la continuidad es esta. Dice el verso que leíamos: andad en Él. O sea, no solamente es el inicio, sino que de la misma manera como lo recibimos en la fe, tenemos que andar en la fe. Ese es andar en el Señor, caminar por la fe. Y ahí engrana con lo que acabamos de leer en 2 de Corintios. Ya no andamos por vista, sino por fe. Por fe. Veamos esa vida de fe que se da a conocer en Hebreos, en la epístola anónima a los Hebreos, capítulo 11, el versículo número 8. Refiriéndose siempre a Abraham, ¿verdad? En su inicio. Dice: por la fe, y la continuidad, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe se lanzó.
Y por la fe siguió caminando. Y por esa misma fe, él no sabía dónde él iba a morar, hermano, dónde Dios le iba a llevar. ¿Por qué? Porque para Abraham era una experiencia nueva. Era una experiencia nueva. O sea, Dios lo llama, deja tu tierra y tu parentela, y vas a ir a una ciudad que yo te voy a mostrar. Y él se lanza. Esa experiencia es nueva. Tienen mucho parecido esa experiencia nueva a la experiencia nueva en nosotros también que se dio. A lo que nosotros experimentamos de manera personal. Nadie sabía que cuando Dios lo llamó, nadie sabía cuáles eran las experiencias en las cuales tú te ibas a meter. Éramos inexpertos en nuestros inicios, inexpertos. No sabíamos, como dice un escritor, ni el abecedario espiritual, ni las vocales. Ni habría necesidad de preguntar, porque cuando se cree en aquel que a uno lo llama, es él quien le va a capacitar para seguir caminando hacia adelante. Y lo que habrá de sostenerlo a uno en el camino es la fe. Eso sucedió en la vida de Abraham. Por eso es lindo, hermano, el poder ver paso a paso lo que ocurrió en la vida de este personaje. Porque por la fe comenzó a caminar. Y cuando comienza a caminar por la fe, entonces veamos lo que dicen los versículos que hoy vamos a analizar en el desarrollo. Dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es bien interesante leer este versículo. ¿Por qué interesante? Dice, se fue Abraham, es decir, obedeció a Dios. Obedeció a Dios, por la fe se fue. Dejó Harán, la tierra donde había muerto su padre. Pero tenemos que analizar esto en uno de los libros de este gran escritor, historiador, Flavio Josefo. Él dice que Abraham aquí, a pesar de caminar en el inicio por la fe, parece ser que él pone una traba, un obstáculo. Un obstáculo. ¿Por qué un obstáculo? Porque fíjese, hermano, cuando uno retrocede en los temas que ya hemos desarrollado, uno puede darse cuál es esa traba que Abraham le pone a Dios. O sea, la traba es esta, se lo voy a decir de manera literal. Él trata de ayudarle a Dios en lo que no tiene que ayudarle. Solo pongámonos a pensar, usted y yo queriéndole ayudar a Dios. Me acuerdo que hay personas que por no leer la Biblia, ¿verdad?, repiten lo que otros dicen. Y hay algunos que inventan frases que no están escritas en la Biblia. Y una de esas frases es esta, hermano. Dice en el libro de Josué, ayúdate que te ayudaré. Yo le he oído un sinfín de veces esa expresión. ¿Será que está escrita en el libro de Josué? ¿No? Porque si usted dice y lo aplica, digamos lo que el texto así rezara, así dijera, ayúdate que te ayudaré. Usted estaría empleando, dándole una ayuda a sí mismo, susplantando lo que Dios puede hacer en usted. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y si lo basáramos en el plano normal, natural y por lógica, yo le preguntara a usted, ¿usted puede ayudarse en medio de sus problemas? No podemos, somos ineptos.
Nadie puede con sus propias cargas. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque oímos la voz de aquel personaje que nos dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga gloria a Dios en esta noche. No puede, no podemos. Sería ridículo, ¿verdad?, que usted estuviera intentando. Sé que muchos todavía están en ese problema, intentándolo. Ya no lo sigue intentando, que se va a morir. Dele sus cargas al único Dios que puede llevarlas, que es Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo reza el texto verdadero? Escrito en el libro de Josué, capítulo 1, ¿cómo reza? Ya vieron que ustedes son los que andan diciendo este texto tergiversado. ¿Cómo reza el texto del capítulo 1 de Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ahí está escrito. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. La frase que reza ahí mismo Josué capítulo 1 es: así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés y Josué, ese es para nosotros, así voy a estar con ustedes también. Esa es la realidad. Entonces uno se ubica en base a esto, hermano, que uno no puede ayudarle a Dios, pero voy a ayudarle a Dios. Pero ¿en qué aspecto es que Abraham pone aquí la traba? En lo que sigue mencionando el versículo número 4, dice: se fue Abraham, hizo lo correcto, salió de Harán, como Jehová le dijo. Obediencia. Y dice: y Lot fue con él. Es ahí donde quiero citar lo que dice el historiador Josefo, Flavio Josefo, en uno de sus libros. Dice que Lot se fue con él. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que como la mujer de Abraham, Sarai, era estéril. Y acuérdese que el padre de este personaje llamado Lot había muerto. Entonces, quien lo toma a este joven para criarlo, para hacerlo parte de su familia, para adoptarlo, es Abraham. Lo toma como su hijo, a su sobrino. Esa es la traba. Pero ¿cuál traba, pastor? Yo no veo ninguna traba ahí. ¿Cómo no? Flavio Josefo lo dice. Porque el adoptarlo a él como su hijo era como querer darle una ayuda a Dios, cuando Dios le había prometido que él iba a darle prole. Si uno se recuerda, donde Dios le dice: haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios promete, capítulo 12 de Génesis, verso 2, darle una prole, una descendencia numerosa. A Abraham, ¿qué le dijo? Mira las estrellas, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Si Dios promete algo, entonces yo ¿por qué voy a desconfiar? Porque cuando Dios promete, Él es fiel. Lo que Dios promete, lo cumple al pie de la letra. Si Dios me ha prometido, así lo voy a decir de manera personal, darme bendición, entonces ¿por qué voy a buscar la bendición por otro lado? Tengo que esperar en Él. Y no importa el tiempo en que tenga que esperar, pero la Biblia me da la respuesta. Dice que los que esperan en Jehová no seremos avergonzados. Jamás. Jamás. Entonces, él no tenía por qué haber tomado como su hijo a Lot. ¿Verdad? Acuérdense que siempre uno cuando lee la Biblia en Génesis,
Abraham pensó en cierto momento que su siervo, el Damaseno, Eliezer, era el que habría de ser su heredero. Pero Dios le dice que no, que él no sería su heredero, sino que él cumpliría su palabra, hermano. Pero aquí vemos esa traba, porque lo agarra como su hijo. ¿Entendió, verdad? La explicación que le acabo de dar. Todos cometemos errores muchas veces como Abraham, porque somos imperfectos. La Biblia, así como nos da a conocer las buenas cualidades de los hombres de Dios, así nos desnuda en nuestras imperfecciones. ¿Cuántos no hemos querido o hemos hecho como lo que Abraham hizo? Quererle dar una ayuda a Dios. Me voy a buscar una novia antes porque Dios ya no me la proveyó. Búsquela usted y después va a estar arrepentido. Pero deje que Dios se la busque. Y entonces usted va a tener algo para toda la vida. El que tenga oídos para ir, que escuche lo que estoy predicando. Porque somos expertos en buscar cuerpos, caras bonitas. Dios no se va a cuerpos ni a caras bonitas. Dios se va al corazón. Y como Dios conoce nuestras necesidades fisiológicas, Dios sabe que algunos no tenemos el don de continencia, sino el don de casarnos. Él te ve y va a hacer lo mismo que hizo con Adán. Y vio Dios que el hombre estaba solo. Le voy a dar a su chorreada. Pero es Él quien la da. Pero cuando es usted quien anda de coquetón, míreme bien, cuando es usted que anda rebalsando en sus hormonas, busca una mona, porque anda rebalsando en sus hormonas. Y se va a lo peor por tratar de desahogar lo que bien usted con el sometimiento a Dios pudiera evitarse. Molestias, vergüenza, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Porque los demás ya tienen pareja y tienen novio. El que busca novio lo hace con una intención: tocar y tener sexo. Ese es en el mundo. En el cristianismo es una cosa diferente, es muy distinto. Si hay personas todavía que se conservan en el evangelio bien parados, se mantendrían puros hasta el matrimonio. Pero como ahí se denota cuando alguien se adelanta lo que andaba buscando, ¿verdad? Ojalá que estemos aquí en este sitio y en lugar de enamorarnos apenas 2 semanas de estar en el evangelio, que ni servir queremos, pero marido sí quieren y mujer también. O sea que usted se adelanta lo que no tendría que adelantarse. Lo primero que una persona tiene que hacer es servirle, enamorarse del Señor sobre todas las cosas. Pero como ya no proveyó Él, ya me está dejando el tren, el Citrán. Me voy a adelantar a buscar un viejo de esos que tengan canas. No me miren a mí. Me voy a buscar un cipotón de ojos verdes. Adelántese y le dejo una panza adelantada. Y su hijo va a crecer sin papá. Y eso va a ser terrible. Adelántese las consecuencias que hay del pecado. Pero cuando alguien sabe esperar en Dios, que no necesita nuestra ayuda, Dios es todopoderoso para poder suplir a nuestras necesidades. Digan amén, pues. No intentemos ayudarle a Dios. ¿Ya? Y como cuando a alguien le dijeron una vez: mira, cuando vayas allá a la embajada americana, Dios no puede hacerlo todo, añádele un poquito. Y cuando te pregunten: ¿usted qué va a Estados Unidos? Usted dígale: yo voy a comprar camiones, le dijeron.
Ajá, le dijo el que está ahí en la ventanilla, ¿verdad? Y a comprar camiones, ¿estás seguro que? Sí, yo no necesito de Estados Unidos. Le dijeron a él que dijera eso, ¿verdad? Yo no necesito de Estados Unidos porque tengo plata. ¿Por qué no dijo la verdad que era un pelado? Pero como quiso anteponerse a lo que no era la voluntad del Señor, entonces vino el cónsul, le dijo: dame tu libreta del banco. Y cuando le enseñó la libreta del banco tenía $25 y le dijo: no te alcanza ni para una Coca-Cola. Tú no puedes entrar a mi país. Dios no necesita nuestra ayuda añadiendo mentiras. Digamos la verdad con transparencia y Dios, que es la verdad, nos respaldará. Nunca le intentemos ayudar a Dios. Así es que, hermanitos, qué lindo es estudiar este libro maravilloso, ¿verdad? Y dice que Abraham, dice el verso 4, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué significa eso? Según lo que dice Flavio Josefo también, 75 años, Abraham estaba joven. Nosotros podíamos decir en nuestra época ahorita, ¿verdad?, que 75 es un viejo. Pero, hermano, apegándose al contexto de ese tiempo, porque es miles de años atrás, la longevidad de vida todavía era extensa. Entonces, ver a una persona de 75 hoy, ya anda en las últimas aguas, hermano. Sí, yo voy para ahí también, hermano. O sea, hay quienes se conservan porque se cuidan, ¿verdad? Pero hay quienes ya se ven ajetreados, hermano. Y máximo porque todas estas repercusiones de enfermedades, que la gripe del chancho, todo eso, hermano, lo debilita. Yo oí de un misionero, fíjese, que de una gripe, un misionero en Sudáfrica, una gripe lo mató. Una gripe. Bueno, usted sabe la historia de Alejandro Magno, ¿verdad? Un zancudo lo picó. Y usted sabe qué produce el zancudo: la malaria. Lo que nosotros decimos paludismo, ¿verdad? Un zancudo lo mató. Y a mí que me han picado como 500 en la casa. Ahí viven conmigo, hermano. Pero los zancudos que hay aquí en Centroamérica, aquí en El Salvador, no se compara a los zancudos que hay en la zona norte de Honduras, en el África, Sudáfrica. O sea, son insectos, ¿qué le digo?, más crueles que los que hay aquí. Los salvadoreños no son nada, hermano, son zancuditos salvadoreños. Y máximo los chalchapanecos. ¡Ay! Pero ahí se ve, las enfermedades debilitan el cuerpo. Entonces la longevidad nuestra, es decir, la extensidad de vida en nuestro presente, es corta. Si alguno pasa de los 75 es porque vendaje le dio el Señor. Pero en Bella no aguanta, hermano. Dice: ¿qué le pasa, hermano? Ay, aquí, hermano. Ay, aquí, hasta el pelo, los callos les duele. ¿Por qué? Porque es la columna. Pero la columna de años, hermano. Entonces aquí Abraham estaba joven cuando salió de Harán. Y dice el versículo 5, quiero que lo lea conmigo, por favor. No vaya a cerrar su Biblia. Dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. ¿A quién tomó? A Sarai. La tomó. O sea, su esposa, pues. El nombre de Sarai, ¿usted sabe qué significa el nombre de Sarai? Dice en la interpretación del libro de los nombres, princesa. Acuérdense que Abraham tomó a su media hermana como esposa, porque Sarai era su media hermana. Dice que la toma, pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toma sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido. Esa palabra, las personas que habían adquirido, estamos refiriéndonos a lo que nosotros llamaríamos hoy esclavos o siervos. Ellos habían adquirido eso, tenía siervos. Entonces dice que los toma cuando ya va a salir de Harán,
en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué estoy dando este comentario? Porque ese es su principio en el caminar. O sea, ahorita va a donde Dios le dice que lo va a llevar, hermano. Ese es el principio. Así nos sucede a todos en este caminar. La experiencia de aquí se parece mucho a la nuestra. No sabemos qué se va a dar en el camino, pero sí sabemos que si Él está con nosotros, Él habrá de abrir sendas donde no las hay. La cosa es que tenemos que salir de Harán. Pero ¿por qué salir de Harán? Hay que obedecer a lo que Dios está diciendo. Tienes que salir. Y ya salí de aquí. Y hay un dato muy relevante que yo quiero compartir con ustedes. Porque no es simplemente de leer y de leer y de leer. No sacarle nada a esto. Es de sustraerle acá el por qué Dios le está diciendo que salga de este sitio. Venir que Abraham hubiera dicho, no, aquí me quedo en Harán. Y que pues Dios, ya murió, aquí voy a estar celebrando. Cada año voy a celebrar la tumba de mi papá y le voy a llevar regalos, flores. Pero ¿por qué tenía que salir de Harán? Porque, hermano, habían sitios geográficos en donde los paganos los tenían para hacer sus adoraciones a sus dioses. Veamos esto, ¿de dónde los sacó Abraham cuando recibió el llamado? Que en primera instancia no quiso, sino su padre. Ya se los comenté, estaba en Ur de los Caldeos. Ya les di un contexto acerca de lo que se realizaba en Ur de los Caldeos. No eran personas que creían en un solo Dios, eran idólatras. Dice un escritor, en Ur de los Caldeos había la adoración que estaba diseñada en 3 fases, esa adoración, distintas. En Ur, hermano, ¿cuál era la primera fase? La luna nueva, lo que le llamaban Asimbabar. La segunda fase, la luna creciente, le ponían Sin. La tercera fase, la luna llena, que era la Nana, reina del cielo. ¿En dónde es que absorbieron este tipo de adoración? Ya se los he indicado cuando estudiamos la Torre de Babel. De ahí es donde se da origen a los diferentes tipos de adoraciones distorsionadas que no eran para Dios. Ya se habían expandido hasta Ur de los Caldeos. O sea que el culto en estos sitios paganos, en estas ciudades donde adoraban muchos dioses, habían lugares geográficos que los utilizaban. Ur, aparte de Ur, Harán, Canaán, porque ahí iban paganos alrededor en Canaán. Ahí habitaban los descendientes de aquel que maldijo a su propio papá, ¿verdad? En Génesis. Entonces, este sitio era un sitio utilizado para la adoración de dioses, la diosa Luna. Por eso es que ellos construían sigurat. No se extrañe cuando usted en esas sectas que hay aquí en Chalchuapa vea una punta de un sigurat. Usted ya lo ha visto, creo yo, no es necesidad que le mencione nombre, ¿verdad? Que construyen sigurat, torres pues. Eso es dedicado a la adoración de un Dios. Dice un comentario de cierto historiador, ¿verdad? Que cuando ellos edificaban esto, su adoración iba dedicada al Dios astral, a los astros pues. Por eso es que dice otro expositor, los paganos adoraban a Baal y a Asera. Y muchos de ellos adoraban a la luna y al sol. Porque la adoración era característica de los pueblos nómadas. Los nómadas
que viajaban durante la noche, adoraban la luna. Y dice otro escritor que los que se dedicaban a cultivar la tierra, entonces adoraban al sol. Unos adoraban a la luna y otros adoraban al sol. Ese era el tipo de religión que estos tipos tenían, una religión distorsionada. Por eso es que Abraham abandona, agarra los tanates, agarra a su siervo, agarra a su sobrino que lo adoptó como su hijo, ¿verdad? Y a su mujer, porque aquí, señores, no podemos estar. ¿Cuántos no nos pasa esa misma experiencia? Dios nos va llevando por senda, ¿verdad? Por la fe vamos caminando. Y como Él nos va guiando, no podemos mezclar la adoración pagana con la adoración al único Dios. Si alguien trata de mezclar, hermano, lo pagano, lo profano con lo santo, Dios nos volvería a repetir lo que le dice a los sobrevivientes de la tribulación, los que están en el apogeo de la tribulación en esa época. Diría: sal de ella, pueblo mío. Es decir, del paganismo, de esa mezcla. Porque ahí no se está adorando a Dios. Y se lo voy a decir más claro para que, más claro, como canta un gallo. ¿Cómo usted va a estar mezclado en una adoración donde hayan bullicios, donde hayan pelotas de colores, donde hayan conciertos, donde el ecumenismo está infiltrado? ¿Cómo alguien va a permitir eso si eso no es lo mismo? Pero como las personas, ¿verdad?, por querer tener fama, popularidad, dinero, prestigio, reconocimiento mundial, no salen de Harán. Se conforman el estar en el mundo, mezclados con diversos tipos de adoraciones, a tal grado de que llega a haber una confesión como estas. Yo no soy pentecostal, decía alguien, sino que soy una malformación genética. ¿Recuerdan los que están más ajetreados lo que sucedió en lo que presentaban allá en el Cihuatehuacán? Un animalito, ¿ah? Le decían el gatonejo. ¿Por qué gatonejo? Porque de aquí para acá era conejo y la cabeza era de gato. Hay muchos cristianos que están mezclados en el paganismo. Son gatonejos, pastores gatonejos, miembros gatonejos. No, es que allí pues todos celebramos bien chévere. Ese es el evangelio. Hoy no hay que tornar el evangelio difícil, hay que volverlo atractivo. Arrepiéntanse. ¿Cómo que el evangelio se va a volver atractivo a los paganos? Hay que hablar con la verdad. No se puede adorar al mundo, al diablo y a Dios. O se adora a Dios o se adora al diablo. Pero no, hay que volver atractivo, chévere el evangelio. Hay que sonreír, hay que presentarle el evangelio a los jóvenes. No hay necesidad que usted pueda seguir teniendo 5 novias. No hay ningún problema, no dejen el pecado. Hay que hablarle con chistes. Ese es rebajarse. Ese es dejarse influir por el mundo. Cuando es esto lo que tenemos que predicar. No sé si me está entendiendo. Vamos caminando. Y por la fe. Abraham entendía que era un sitio de adoración pagana. Y se adoraba a muchos dioses. Y él sale. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, a Lot su hermano, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron a ese sitio, y quien lo estaba haciendo era Abraham, caminando por la fe. Por eso es que usted, ahí sale en el internet, usted puede rebuscarse y ver. Hay un libro de los nombres.
Sí, Sarai significa princesa. Entonces, este nombre es muy importante, el de Abraham. Tiene 3 significados, fíjese, hermano. El primero significa Padre exaltado. El nombre, hermano, de este tipo tiene mucha relevancia. Segundo, exaltador del Padre. Apúntelo. Tercero, exaltado es mi Padre. O sea que con el caminar que él tenía de tener fidelidad al que lo había llamado, y en esa obediencia él caminaba siguiendo el lugar donde Dios lo iba a llevar, ¿acaso con ese obedecer no estaba exaltando al Padre? Aleluya. ¿Ah? Entonces decimos, ¿y usted quién es, hermano? Soy cristiano. ¿Y de dónde proviene ese nombre? ¿Cuál es la raíz? ¿Ah? ¿A dónde le llamaron por primera vez cristianos a los cristianos? En Antioquía. Y no fue un cristiano. No fue un cristiano quien les puso ese apelativo. Antes eran llamados los del camino. Entonces alguien, yo soy cristiano. Sí, pero ¿quién eres tú? Soy cristiano. ¿Por qué no vives como cristiano? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Por qué no vivís como Pedro? ¿Cómo te puso tu mamá? Juan. ¿Por qué no vivís como Juan? Así como este conquistador Hernán Cortés, ¿verdad? Un soldado era cobarde y no quería ni disparar, no quería ni pelear ni nada, y lo mandaron a llamar. Primero le preguntaron, el capitán le preguntó antes de llevarlo donde Hernán Cortés, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Le dijo, Hernán. ¿Y tu apellido? Cortés. ¿Cómo te llamas? Hernán Cortés. Ya se los dije y no se los puedo volver a repetir. Ok, así te llamas, vení. Y lo llevaron donde estaba el conquistador. Y le dice, ¿cómo decir que te llamas? Hernán Cortés, para la gloria del Padre. Ya imagino, ay, Dios mío, hermano. Y ahí está en la historia plasmado eso, hermano. Le dijo, ¿te quitas el nombre o te comportas conforme a ese nombre? Ay, hermano. Ay, vaya pues. Ya imagino. O te matamos. Si tu nombre es ese, viví de acorde a ese nombre. ¿Cómo se llama usted? María Magdalena. Pero qué chillona. ¿Cómo se llama? María. Viva conforme a ese nombre. Los nombres no tienen tanta relevancia, sino el nombre que utilizamos. Para decir que estamos en el lugar correcto y en el único camino que nos lleva al cielo. ¿Quién eres tú? ¿A dónde tienes tu fe? En Cristo. Vive conforme a ese privilegio. Cristo y chupando. No sé si usted vio el periódico hoy, es interesante. Yo no estoy juzgando a nadie, señores, pero hoy, este día, ayer sucedió un caso bien terrible en San Salvador. Matan a un cristiano, dice ahí el periódico, y estaba en un lugar donde vendían marihuana y guaro. Entonces dicen las personas dueñas de ahí o los que estaban ahí que él llegaba periódicamente a ese lugar a chupar y a fumar droga. Si usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted tiene que estar en lugares correctos y con gente correcta. Ande con un marihuanero y usted va a ser marihuanera. Ajúntese con personas que le aporten espiritualmente y que le metan a la búsqueda. No se meta con aquel tipo de vagos. Ey, ¿cuándo vamos a ir al Sigua, vos? Júntese con gente espiritual que busca y usted va a ser espiritual. Padre exaltado. Qué lindo el nombre de este hombre. Exaltado del Padre o exaltado es mi Padre.
porque aquí se denota que iba caminando por la fe. Con nuestro caminar, que se denote que estamos exaltando a quien nos llamó. Porque si nuestro caminar es, en ese caminar no se denota quiénes somos, sino que confundimos a la gente. Pablo dijo estas palabras, que nosotros somos cartas leídas de este mundo, Señor. Tu testimonio y el mío tiene peso, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra, señores. Entonces dice el verso 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Repita la frase conmigo: Siquén. Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿A dónde estaba el cananeo? En la tierra. ¿Por dónde pasó Abraham? Dígalo fuerte: Siquén. Siquén. Ahí lo llevaba Dios, por estos sitios. Y Dios lo iba encaminando, hermano. Ahí lo iba guiando el Señor. Llega a Siquén. Y cuando llega a este sitio geográfico, aquí en este sitio, dicen algunos, se dieron algunas experiencias en el pasado, de bendición como de maldición. O sea, que el lugar era un sitio estratégico. Y menciona el mismo verso 6, hasta el encino de More. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, que allí había descendencia de Canaán. Habían paganos, pues. Y así va a ser nuestro caminar. Nos vamos a ver rodeados de lugares que pueden ser malditos, maldecidos por el pecado. Pero con todo y ello, Dios nos guardará. Y aunque estemos rodeados de paganos, de lo peor, pero si conservamos nuestra fe en el Señor, en lugar de ser influenciados al paganismo, nosotros vamos a influenciar. Y no temamos porque el que el lugar estuviera rodeado de personas que no tenían la misma adoración de Abraham, alguien diría, es un riesgo. Pero el que mantiene sus convicciones, Dios lo guarda. Ahí estaba él en este sitio. Pues en este sitio se dan varias cosas interesantes. Y yo me había reservado esto aquí para hacerles ver esas cosas interesantes que ocurren aquí. Dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Apareció Jehová a Abraham. Repita la frase conmigo. En ese caminar, Dios se le presenta a Abraham. Se le presenta a Abraham. Sí, hermano. Abraham tiene ese privilegio de ver a Dios. Algunos preguntan, ¿cómo se le presentó Dios a Abraham? ¿Físicamente? ¿O simplemente oyó la voz? Bueno, usted sabe que en la misma Biblia se nos da a conocer que el Señor se aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llamaba a Cristo en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová, correcto. Se le apareció a Abraham y le hace una promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Y quiero que veamos tres aspectos que se dan acá en la vida de este personaje y que son dignas de imitarlos. Y es cuando más tenemos que marcar el versículo 7 y versículo 8, porque son los finales, donde vamos a sacar todo el extracto de la enseñanza en estos 5 minutos que me quedan. Cuando Dios le habla, cuando Dios se le presenta a Abraham, se le aparece, ese es un privilegio, hermano. Es un privilegio. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Dios se presenta a una persona, no es porque esa persona tenga méritos, porque nadie va a entrar al cielo por méritos. Todos vamos a entrar al cielo por misericordia y por gracia. Pero hermanos, al menos el que se esfuerza en obedecer a Dios, su recompensa tiene. El que camina por la fe tiene el respaldo. Dios le va a hablar. Dios le va a añadir bendiciones. Y aquí sucede eso. En el verso 7, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. O sea, allí donde estaban rodeados de cananeos, Dios le dice: esto es tuyo, a tu descendencia lo voy a dar. Promesa real. Pero esto es lo que a mí me impregna y es lo que quiero transmitirles a ustedes. Cuando Abraham recibe esa palabra de Dios, dice que edificó ahí un altar. ¿A quién se lo dedicó? A Jehová. Aquí no necesita uno de interpretación. Altar es altar, hermano. Los altares eran creados para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios. Ahí edificó. Dios se le aparece, Dios le habla, le promete que daría a su descendencia esa tierra. Y Abraham ahora adora a Dios. Lo primero que hay en la vida de una persona que le da continuidad a su vida de fe y no se quede inecto, primero es que esa persona tiene que, en su transcurrir, en su caminar, en su proseguir en la vida de la fe, tiene que ser adorador como este hombre. ¿Qué implica eso? Cuando alguien adora a Dios es porque algo ha recibido del Señor. Esa persona reconoce quién es Dios y reconoce que Dios es el Dios todopoderoso y que Él merece una entrega del que lo está haciendo. El adorador reconoce que Él, Dios todopoderoso, a Él hay que reconocerlo más que con palabras, sino que con hechos. Un debo que es entrega, un entregarse en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué le dijo Dios a la mujer samaritana? Que el Padre estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no algo superficial. Somos expertos nosotros muchas veces, charlatanes somos. Renuévame, y muchas veces hipocresía, hermano. Úsame, y nunca ha querido capacitarse como líder. Eso rebota entre el techo y las paredes. Característica número 1: cuando alguien le da continuidad a su vida de fe, se vuelve un adorador. El altar era literal, pero el mejor altar no tiene que ser el externo, sino el interno. Cuando adoramos a Dios con el alma, con entrega, y le servimos. Apúntenlo. Hay quienes no lo hacen. ¿Sirves tú al Señor o eras de los que vienen a calentar sillas aquí? Usted se equivocó de congregación, porque este no es asilo, señores. Este es el lugar donde somos renovados, restaurados. Pero no es un asilo. ¿Reconoce usted al Dios que lo ha llamado como el Dios único y verdadero sobre todas las cosas? Edifica tu altar más que en lo externo, edifícalo en tu alma, en tu interior. Por eso es que el decálogo nos pide, nos exige, así como usted lo está escuchando ahorita, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Aquí incluye todo lo que hay en nuestro interior. O sea que dice un escritor:
Los pulmones invitan a los riñones, adoren a Dios. Y los riñones invitan a las tripas. Por eso es que a algunos ya no les suenan las tripas en adoración, sino pollo campero, pollo campero. Y lo que hay dentro motiva el corazón para adorarle. Y por eso es que el salmista podía decir: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy ya no hay devocional. Hoy ya no hay entregas. Usted comenzó bien. Comenzó, no hombre, hoy se arrancó, hermano, hoy sí. Y se quedó a medias. Usted ya no viene ni a los cultos de la mañana. Usted se va a meter al cine, porque ya lo han visto. Hoy su devocional es ver el partido Barcelona contra el Luis Ángel Firpo. Va que les da risa porque yo los agarré. Ese es su devocional en la mañana. Usted amanece dormido, se acuesta a las 12, 2 de la mañana viendo películas el día sábado y se levanta a las 11 de la mañana. Ese es su devocional al diablo, a su tata el diablo. El devocional suyo, las novelas. Cuando el devocional tiene que ser entrega la palabra, entrega la oración. A medias nos quedamos algunos. Y por eso decimos: yo no avanzo, yo no avanzo. ¿Cómo va a avanzar si se quedó a medias? Si algunos en calzones andan todavía, ropa íntima. Vea que no agrada lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no le dimos continuidad a nuestra vida de fe. Abraham sí. Sigamos leyendo, no quiero dejar a medias este tema porque falta lo mejor. Dice el verso 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y dice que plantó su tienda. ¿Qué plantó Abraham? Su tienda. Segunda característica de su continuidad de vida de fe: plantó una tienda. ¿Por qué? Porque Abraham no iba a una ciudad. Él lo tenía sus ojos puestos en la tierra, pues, sino una ciudad, pero que no está aquí, sino que es celestial. La fe, mire, hermano. O sea que él no se apegó a la materia, era rico. Y se comprometió a vivir en tiendas. Si usted ve la descendencia de él, nunca edificaron casas de materiales de construcción. Ahora se me dirá: pastor, ¿quiere decir que así tenemos que ser nosotros? Sí, porque Abraham era como un peregrino. Él sabía que no tenemos que estar apegados a las cosas de este mundo. Apliquémoslo. Usted es cristiano, tiene su casita, la alquila, otros la estamos pagando, otros ya la tienen, hasta las escrituras tienen ya. Que nunca tu apego sea a tu casa, a tus bienes materiales, a lo que tienes en el banco. Porque algunos hermanos se han vuelto ávaros, egoístas con lo que tienen. Apenas tienen una cuentecita, se vuelven que ya lo tienen todo y que no, yo no voy a la iglesia por mi tienda, por mi casa. Ávaro. ¿No entiendes que en esta tierra somos peregrinos? Si tú tienes tu casa, así como la tienes propia, como el que la alquila, al final nada nos llevaremos. Porque nuestro fundamento no está aquí, sino que arriba. ¿Ah? Algunos apegados hasta la mujer, hermano. Mi amor, no voy a ir porque está haciendo mucho frío. A sus negocios, a sus ventas. Piensan que no son peregrinos. Nuestra vida en esta tierra es breve, es como la nieblina, es como la flor del campo. ¿Y por qué no te congregas? Es que tenía que trabajar, hermano. Yo pedí horas extras. Nunca, hermano, asimiles el comportamiento de los demás. Asimila lo de Abraham. Ese es tu caminar en la vida
La continuidad de la vida de fe, no estar apegado a las cosas materiales. En esta tierra solamente una vida hay. Y si no te preparas, ¿qué será de ti en la otra? Lo que siembras, eso cosechas. No puedes servir, eres un parásito de la iglesia, porque estás apegado a la materia. Ay, mañana es a las 2 de la madrugada a echar el cuero al agua. Lee Eclesiastés. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Diga gloria a Dios, pues. Sin sentido. Mañaneras bien desvelado, no viene todo así y sirves. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué? Está pasando la de los gentiles, la de los paganos, que se afligen que habrán de comer o que habrán de beber, cuando Dios conoce nuestras necesidades. Termino el verso 8. Y edificó un altar a Jehová. Y dice, e invocó el nombre de Jehová. ¿Escuchó lo que acabamos de leer? Dice que invocó el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Tercera característica en la continuidad de nuestro caminar en la fe. Invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Qué lindo es eso, hermano. Invocó el nombre de Jehová. Eso implica que seguía manteniendo la misma comunión. ¿Te recuerdas si es que eres cristiano de verdad? Porque algunos se han metido a pasar el agua aquí, hermano. Aquí yo ya no andar con cuentos diciendo, ay, no toque mucho a los hermanos. No, ¿se queda o se va? Pero aquí usted no puede proseguir así. Váyase a la católica de nuevo, mejor. Que a la hora que le ocurre viene a la iglesia, a la hora que no, que le sale un chancecito por allá, allá va. No, decídase. Decídase. Apariencias, eso no sirve. Este viejo, ¿qué se cree? Nada, pues. Más que decir la verdad. Cuando usted comenzó, ¡ay! Dios me salvó. Hoy sí arranco, hoy sí voy a ser líder, hoy sí me congrego. Comunión. Pero ¿cómo está su caminar? Ya tiene, si algunos de ustedes ya los conozco desde hace 3 años y no avanzan. Todavía con el biberón así. ¿Avanzas? ¿Tienes comunión con Dios? Ya no te importa si te congregas o no te congregas, o si no te interesa ni en la obra ni de nada. No, yo con tal de que mantenga a mis hijos, con tal que mantenga a mi mujer, con tal que los tenga contentos. Sigue trabajando para tus hijos y te vas a morir, viejo. ¿Por qué no trabajas para aquel que paga bien? No, ya no le dimos continuidad o nos interesamos en otras cosas. Dice, no, hermano, fíjese que a mí no me queda lugar para servirle a Dios. Cuando se le dice, mira, hermano, pues, no me queda lugar para usar un uniforme. Fíjese que yo trabajo mucho. Hijo, el día para trabajo son 8 horas. 8 horas. Y aquí le venimos a dar las obras al Señor. Y dándole las obras, todavía estamos enojados porque salimos a las 8:30. Salimos renegando por las obras que le damos. Hártese sus obras. Pero Dios no necesita de sobras. A Dios se le da lo mejor, lo excelente. No las obras, señores. A Dios no se le da sobras. Ajunte estas 3 características. Ajunte, las digo en salvadoreño. Recójalas. Y ahora revise, chequéese cómo está usted. ¿Ha edificado una tienda? ¿Tiene su casita, la alquila o la está pagando y es propia? Pero no ponga su mirada en lo material, porque lo material pasa, pero lo de Dios es lo único que permanece para siempre. ¿Ya edificó un altar a Dios de adoración? ¿Tiene devocionales todavía con Él? ¿Ha invocado el nombre del Señor todavía o ya se le olvidó ni ora en su casa? Ya solo viene aquí de manera superficial. Entonces eso significa, si ya nos hicimos un chequeo,
que no le hemos dado continuidad a nuestra vida espiritual de fe. Nos hemos quedado pigmeos a medias. Qué vergüenza sería para alguien. ¿Cuántos años tienes de estar en el evangelio? Y salen con la boca 20. ¿Alguna vez te has puesto un uniforme? ¿Alguna vez has servido dando la bienvenida? ¿Alguna vez te has capacitado como líder? ¿Participas en un grupo de crecimiento? Sí, solo llego. Y viejos y hasta los seminarios de pastores han venido y no quieren nada. Con un conocimiento y el mundo se muere. Jóvenes son asesinados sin conocer el evangelio y usted sentadote, echadote en esa silla. Ay, ya no voy a venir a la vigilia. ¡No venga! Pero usted tiene que definir su vida. No puede estar jugando. Que arranco. Vamos a la iglesia, muchachos. Y solo a sentarse. Se va lleno, pero de tantas pupusas que se harta de afuera, mano. Pero no de la palabra. Pasamos por alto el evangelio, pasamos por alto la palabra, porque no aprendemos. Nos entra aquí, nos sale aquí. Si usted aprendiera de verdad, entonces comenzaría y diría: hoy sí, hermano, Dios me habló. Pero ahí sale con aquel cuentecito que viene buscando: hermano, hoy sí Dios me habló. Reaccione. Que se le vea ya. Mire la gran arrugota, ya le cuelgan para la panza. El pelo canoso. Y nada. Hoy es hora de definirse. Señores, permitámosle al Espíritu Santo que nos ayude a continuar nuestra vida de fe y coronar nuestra carrera. Que el diablo no nos trunque, que el diablo no nos coarte. Ya no caminamos, ya no para nada. Ya venimos bien tranquilos. Y son los primeros que juzgan. Son los que más critican. Cuando los que están echando el cuero al agua internamente, externamente, dentro de la iglesia, son los que están siendo bendecidos. Cuando uno le da continuidad a su vida espiritual y no deja medias, uno crece, uno es honrado. Hermano, lastimosamente hay tanta gente que se ha quedado a medias. ¿Por qué ya no siguió, hermano? ¿Por qué no le dio continuidad? No, es que fíjese que tuve un problema, fíjese que esto. Señores, estamos rodeados de problemas y de enemigos, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Hay una expresión que aparece en la Biblia y resta así: es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos defines. Muchos de nosotros no hemos tomado en serio el papel como cristianos. Estamos jugando a ser evangélicos. Con tu palabra, Señor, aquellos que han oído hoy aquí y los que han oído a través de las redes sociales y a través de la radio, define la conducta, el comportamiento de muchos. Pastores que se quedaron a medias y nunca avanzan en la visión. Dejaron la oración, abandonaron la lectura de la palabra. Cristianos que hoy los divierte de este mundo, los ha absorbido la idolatría al fútbol. Ya no crecen. ¿Cómo Dios va a respaldar a alguien que esté con la vista puesta todo el día y luego va a ser la pantomima que predica cuando no ha buscado del Señor? Cuando no ha leído nada, sortea la Biblia porque no ha estudiado, no preparó el mensaje. Ese es el tipo de cristianismo que tenemos hoy. Personas involucradas en el paganismo, en lugar de adorar a Dios, adoran al diablo. Levante sus manos hacia arriba. Señor, aquí estamos para adorarte. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello. Tan bello y grande
no hay nadie como tú. Oh Señor, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, Tan bello y tan hermoso. Jesús. Precioso Jesús. Oh, oh, oh. Amado mío, mi corazón te canta a ti. Levante sus manos. Todo lo que has hecho Levante sus manos si todavía tiene algo que darle a Él. por Jesús. ¡Aleluya! Mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Mi vida es tuya. ¡Oh, te Señor. pertenece a ti, Señor! Te doy todo lo Póngase que de pie, soy, todos. para que te glorifique Dios. ¡Aleluya! No hay nadie como Levante tú. sus manos hacia el cielo. No hay nadie Como tú. Tan bello, Precioso y precioso, glorioso. excelso, poderoso. Bello y tan hermoso. ¡Dígalo! No hay nadie como tú. ¡Aleluya! Como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, Tan bello y tan hermoso. Jesús. Él está aquí en esta noche. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Si usted dejó a media su carrera y ahora evidencia más quizás una vida materialista, una vida descuidada, usted no puede engañar al Señor. La Biblia dice en Gálatas: Dios no puede ser burlado. Muchos pasamos por alto muchos textos de la Biblia. Uno de ellos: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted deja lo de Dios por lo suyo, egoísta. Usted que se ha abrazado materia y ahí está abrazando todo lo que ha ganado. Hijo, ¿a quién le va a quedar todo lo que ganas? Tus desvelos, tus negocios, avaro. ¿A quién le va a quedar todo lo que estás cosechando? Lo retienes, pero nada para la obra del Señor. Eres un egoísta. Mientras los más pobres, los de menos recursos, hacen como aquella viuda, que dan lo único para la obra. ¿Cuál es tu posición delante del Señor? ¿Edificas un altar? ¿Adoras a Dios? Por eso es que has dicho a Dios: Dios, háblame. ¿Cómo te va a hablar? En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.